Buenas noches, mi nombre es Meribel Troncoso y en este trabajo abordaremos distintas teorías de la personalidad para entender cómo se ha concebido el ser humano a lo largo del tiempo. Primero revisaremos el contexto sociocultural que dio origen a la idea moderna del individuo y luego veremos teorías como el psicoanálisis, el humanismo y la teoría de los rasgos. El objetivo fue reflexionar sobre cómo cada enfoque entiende al sujeto y cómo todos en conjunto nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la personalidad. La primera diapositiva abordaremos sobre el rol colectivo al individuo moderno. En esta parte quiero destacar la noción de persona ha cambiado a lo largo de la historia. En las culturas más antiguas, la persona se entendía como un rol dentro de de la comunidad o sociedad, no como un individuo separado. Con el paso del tiempo, especialmente la modernidad, surge la idea de el yo autónomo y reflexivo, donde cada persona comienza a verse responsable de su propio proyecto de vida. Esto marca el inicio de un cambio profundo en cómo entendemos al ser humano y su personalidad. La siguiente diapositiva vamos a hablar sobre Marcel Mauss, la persona como construcción cultural. Según Marcel Mauss, la idea moderna de la persona no es natural, sino que es una invención cultural occidental. En las sociedades antiguas, los individuos se definían por roles rituales o sociales, como el papel que cumplían en los ritos o dentro de la familia. Con el tiempo, la identidad pasó a ser algo propio de cada individuo en este caso, y ya no solo un reflejo de lo colectivo. Esto significa que la noción del yo que tenemos es hoy producto de la historia y de la cultura y no es algo universal. La siguiente diapositiva hablamos sobre Maunan y Giddens, modernidad líquida y el yo reflexivo. En la actualidad, autores como Zygmunt Bauman y Anthony Giddens explican que vivimos en una época donde la identidad se ha vuelto más cambiante y frágil. Bauman habla de la modernidad líquida, en que una sociedad donde todo cambia muy rápido y las relaciones son mucho más inestables. Por su parte, Giddens plantea que el individuo moderno vive su identidad como un proyecto reflexivo, es decir, que cada persona construye y se redefine quién es a lo largo del tiempo. Hoy tenemos más libertad para elegir quién queremos ser, pero también hay incertidumbre, porque no existen estructuras sólidas que orienten nuestra vida, como antes lo hacía, por ejemplo, lo que era la familia o lo que era la religión. La siguiente diapositiva veremos la conclusión del marco sociocultural. En conclusión, la idea ha cambiado profundamente. Pasamos de entender a la persona como parte de una comunidad a verla como un ser autónomo, libre y responsable de sí mismo. En este proceso de individuación se refleja directamente en las teorías psicológicas de la personalidad, que intentan explicar cómo se forma y se expresa ese yo moderno. Así, el sujeto ya no es solo un producto biológico o psíquico, sino también social e histórico. Comprender este cambio es clave, porque para analizar estas teorías que veremos más adelante como el psicoanálisis, el humanismo y la teoría de los rasgos. Como base teórica, en esta parte se apoya los aportes de Mauss, Bauman y Giddens, quienes explican cómo el sujeto moderno se construye socialmente y que debe reinventarse continuamente. Hola profesor, soy Scarlett Valenzuela y le hablaré sobre la segunda tópica de Sigmund Freud. La teoría sobre el yo, el ello y el superyo de Sigmund Freud, publicada en el 1923, tuvo un importante impacto en el desarrollo del psicoanálisis y de la psicología. Freud descubrió que los seres humanos no orientan su comportamiento mediante la razón, sino que éste está profundamente vinculado con lo inconsciente,
lo cual se convierte en un eje central de su teoría para comprender el malestar de los pacientes, los procesos psíquicos de la época. Además, reformuló su primera propuesta sobre el sistema consciente, preconsciente e inconsciente, dando origen a un segundo modelo que distingue tres instancias: el ello, el yo y el superyo. El yo, según Freud, se encarga de mediar entre las demandas del ello, las restricciones del superyo y las exigencias de la realidad externa. Opera bajo el principio de la realidad, buscando satisfacer los deseos del ello de una forma más real y socialmente aceptable. Es parcialmente consciente y actúa como mediador, representando la parte que mostramos al mundo y ayudando a mantener el equilibrio entre los deseos y la moralidad. El ello, de acuerdo con Freud, es la parte más primitiva de la personalidad. Contiene los impulsos inconscientes y se rige por el principio del placer, buscando la satisfacción inmediata sin considerar la realidad ni la moral. Alberga los instintos básicos del ser humano y puede entenderse como la parte interna que busca satisfacer sus deseos sin pensar en las consecuencias, aunque estos impulsos son reprimidos para poder adaptarse a la sociedad. El superyo, según Freud, representa la internalización de normas y valores sociales, funcionando como la conciencia moral del individuo, evalúa las acciones del yo y genera sentimiento de culpa o satisfacción moral. Actúa como un ideal a seguir y refleja las reglas éticas y morales que ven en el comportamiento humano. Freud también señala que la diferenciación entre lo consciente y lo inconsciente es la base del psicoanálisis. El inconsciente, según él, es la parte activa más profunda del aparato psíquico, donde se originan los deseos reprimidos, pero también parte del yo actúa como parte de manera inconsciente. En cuanto al principio del placer y el principio de la realidad, Freud explica que primero busca la satisfacción inmediata de la libido, mientras que el segundo aparece como una modificación impuesta por el mundo exterior, permitiendo adaptarse a la realidad. Freud plantea que además que el conflicto psíquico surge cuando los deseos reprimidos del ello intentan hacerse conscientes y el yo opone generando angustia. El equilibrio se alcanza cuando el yo logra un compromiso entre las pulsiones y las normas, permitiendo una satisfacción parcial. Finalmente, Freud sostiene que el yo no es dueño absoluto de sí mismo, ya que media constantemente entre el ello, el superyo y la realidad. Además, afirma que la cultura nace de este mismo proceso psíquico, al transformar las pulsiones inconscientes en instituciones sociales como religión, la ética y el derecho. Como conclusión, según Freud, el ser humano está en una permanente tensión entre el deseo, la moral y la realidad, y el inconsciente es el núcleo que determina gran parte de su vida psíquica y social. Muchas gracias. Hola, soy Cristian Bejares. ¿Alguna vez te has preguntado cómo describir las diferencias esenciales entre las personas? En psicología, el modelo más aceptado y dominante para describir estas variaciones es el modelo de los 5 grandes factores, MCF. El MCF o FFM es el paradigma dominante que proporciona una taxonomía general y muy útil para describir las diferencias individuales. Este modelo tiene raíces profundas que se remontan incluso a la antigua Grecia y las tipologías del temperamento de Hipócrates y Galeno. Metodológicamente se asientan sobre la hipótesis téxica, que dice que las diferencias más significativas están codificadas en nuestro lenguaje natural, y la psicometría, usando el análisis factorial para reducir la gran cantidad de descriptores a una estructura manejable. Los 5 grandes son 5 dimensiones amplias y bipolares. Piensa en ellos como un espectro. Repasemos cuáles son. Extraversión se refiere a la intensidad de las interacciones interpersonales y las necesidades de estimulación. Va desde ser sociable y asertivo hasta ser reservado o solitario. Amabilidad describe la cantidad de las interacciones yendo de la compasión a la actitud de antagonismo. Ejemplo, ser bondadoso y cooperativo
a ser cínico o versus ser cínico y agresivo. Responsabilidad o escrupulosidad. Mide el grado de organización, control y la motivación dirigida a metas. Ejemplo, ser organizado y perseverante versus descuidado y vago. Neurotismo. Es la tendencia a experimentar emociones negativas como la ansiedad, tristeza e inestabilidad emocional. Va de ser nervioso y preocupado a ser calmado y estable. Y por último, apertura a la experiencia. Implica la amplitud, profundidad y permeabilidad de la conciencia. Ejemplo, ser curioso e imaginativo versus ser convencional y dogmático. La teoría de los 5 factores, TCF, de McRae y Costa, distinguieron 2 conceptos esenciales: las tendencias básicas, los rasgos de estructuras internas endógenas, estables y heredadas, y las adaptaciones características, habilidades y hábitos que adquirimos al interactuar con el ambiente. Los rasgos básicos se consideran estables a lo largo de la vida adulta. La herencia contribuye de forma moderada a la personalidad. Los estudios genéticos muestran correlaciones cercanas a paraneurotismo y extraversión en gemelos monocigóticos, aunque la contribución genética total explica alrededor del 25% de la varianza. Para medir esto usamos un instrumento o instrumentos objetivos como el inventario de personalidad NEO, revisado en NEO-PIR y el NEO reducido, NEO-FFI, en las siglas. En el ámbito laboral y escolar, aunque el valor predictivo es modesto, existen hallazgos claves. En el trabajo, la responsabilidad, escrupulosidad, es el predictor más consistente y significativo del desempeño laboral. En el ámbito escolar, la responsabilidad y la apertura a la experiencia se correlacionan modestamente, pero significativamente con el logro académico en adolescentes. Salud y patología. El MCF también nos ayuda a entender la patología. Por ejemplo, bajos niveles de amabilidad y responsabilidad se asocian con la delincuencia. El neurotismo es el factor que muestra mayor correlación con los trastornos del eje 1 del DSM-3, ejemplo, la ansiedad y depresión. En resumen, el MCF es una herramienta robusta y transcultural que nos permite describir la estructura de la personalidad. Nos ofrece un punto medio adecuado en la taxonomía de rasgos e diferencias de modelos con menos a más factores. Sin embargo, debemos recordar que es un modelo principalmente descriptivo y nomotético, es decir, enfocado en variables y leyes generales, no necesariamente la dinámica individual. Los críticos señalan que, si bien es un gran descriptor, no aborda completamente el contexto y la naturaleza condicional de la conducta, y que carece de una narrativa explicativa sobre el desarrollo o la historia de vida de las personas. Bueno, esperamos que esta guía te sirva para entender las 5 grandes dimensiones que definen nuestra personalidad. El MCF es fundamental para la psicología, pero su valor predictivo es limitado para las decisiones individuales. Te invito a reflexionar cómo tus tendencias básicas se manifiestan en tus propias adaptaciones características. Gracias por acompañarme, soy Cristian Béjares y esto fue un vistazo al fascinante mundo de la personalidad. Hola, mi nombre es Lisette y les hablaré sobre la personalidad. Para comprender las teorías psicológicas de la personalidad es clave ubicarlas dentro de un marco sociocultural. La idea de persona no es universal ni natural, sino una construcción histórica y cultural que ha ido cambiando con el tiempo. Marcel Mauss, la persona como invención social. Mauss muestra cómo en las sociedades arcaicas la identidad estaba dada por los roles colectivos y rituales, no por una individualidad interna. En la modernidad occidental surge la idea de un yo autónomo,
con derechos y deberes individuales. La clave, la subjetividad moderna no es algo natural, sino un producto social e histórico. Según Zygmunt Bauman, la modernidad líquida. Bauman describe un paso de una modernidad sólida a una modernidad líquida, donde todo es cambiante. La identidad ya no es estable ni predecible, sino un proyecto frágil, hecho de fragmentos contradictorios. La clave, el sujeto moderno es fluido y está en constante crisis, ya no es una unidad coherente. Según Anthony Giddens, el yo como proyecto reflexivo. Para Giddens, el individuo moderno ya no sigue guías tradicionales. En su lugar, debe construir su identidad reflexivamente, eligiendo quién quiere ser. La personalidad se convierte en una tarea diaria, en un proyecto biográfico inestable. La clave, el yo, se narra y elige en función de las decisiones y relaciones. Claves para el análisis psicológico. Desde este marco se destacan 4 ejes. De comunidad a sociedad. Pasamos de identidades colectivas a sujetos individualizados. La individuación moderna. El sujeto como autónomo, racional. La modernidad líquida. Identidades frágiles y cambiantes. El yo reflexivo. Identidad como tarea constante. En relación con teorías de la personalidad. Cada teoría psicológica refleja su contexto histórico. El psicoanálisis hace el énfasis en el inconsciente. El humanismo en la búsqueda de autorrealización. La teoría de los rasgos diferencia estables entre personas. Como idea central, la personalidad no es fija, es una construcción en diálogo entre lo interno y lo social. Como conclusión, la psicología de la personalidad debe pensarse integrando lo biológico, psicológico y social. Comprender al sujeto hoy implica considerar su identidad como inestable, narrativa y culturalmente construida. Así, las teorías psicológicas no solo describen lo interno, sino que también reflejan las ideas del sujeto de su época.